Hola a todos. Hoy tenemos el placer de estar con nuestro invitado, con Aurelio Rojas. Aurelio, encantado de estar hoy aquí contigo. Antes de nada, me gustaría que dedicaras un tiempo a hablar de ti, quién eres, a qué te dedicas y por qué tenemos este privilegio de estar hoy aquí contigo. Nada, yo encantado de estar aquí en estas instalaciones de la Universidad Europea, que la verdad que las acabo de conocer y francamente me han impresionado. Me parece una pasada la instalación, todo el equipo que tenéis aquí, la verdad que estoy gratamente sorprendido. Y nada, bueno, pues para los que nos estén viendo, yo me presento. Pues soy Aurelio Rojas, seguramente a muchos les sonará mi nombre porque es un poco raro, pero más que por mi nombre es por bueno, pues mi presencia en redes sociales. Y es que bueno, pues yo soy cardiólogo y aparte de ejercer como cardiólogo en el hospital, yo trabajo aquí en el Hospital de Málaga, en el Hospital Regional, pues me dedico a divulgar en salud en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok y en YouTube. Bueno, pues donde publico, aparte de pues prácticamente mi día a día y mi vida, pues publico una serie de consejos para que, bueno, pues los podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Esos consejos que muchas veces te gustaría que tu médico te dijera en consulta y a veces, pues por diversas cuestiones, incluidas las que a lo mejor no tiene tiempo, pues no tenemos de tan fácil acceso, pues a eso es lo que me dedico, a contarle a la gente pues cómo pueden hacer pequeños cambios en su día a día para mejorar. Y bueno, pues se ve que a muchos les gusta porque tengo ya un gran ejército de millones de seguidores detrás y yo contento, muy contento y muy satisfecho con esa responsabilidad y con todo el trabajo que hay detrás, que ya te digo que no es poco. Y nada, aquí estoy en estas jornadas que se han organizado en la universidad que tratan sobre, para los que nos escuchan, sobre la vacunación y en específico en mi ámbito para todos los que le interese dirán, bueno, pues que hace un cardiólogo hablando sobre la vacunación. Pues yo también me preguntaba por qué y es porque precisamente la mayor parte de complicaciones que tienen las enfermedades infecciosas y sobre todo contra las que nos podemos vacunar, pues son problemas de corazón. Y entonces la vacunación es muy importante pues, para prevenir todos esos problemas derivados de las infecciones que acaban repercutiendo en nuestro corazón. Y de eso es una de las partes importantes sobre las que pues, hemos hablado en estas jornadas. Que bueno, sin duda, bueno, una labor muy importante esa que haces de divulgación, una labor encomiable y creo que muy necesaria en estos días, ¿no? Donde vivimos en un mundo de mucha información falsa. Y luego, precisamente, quería preguntarte por eso, ¿no? Por lo que acabas de comentar, cómo realmente la vacunación puede tener un efecto en algo que yo creo que la mayoría de la población en general no sospecharía. Puede tener un efecto beneficioso en nuestro sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a todas esas personas que quizás pueden tener dudas a día de hoy sobre si vacunarse o no vacunarse y sobre los efectos beneficiosos que puede tener una vacuna en su salud? Esto es indudablemente vacunarse, la respuesta es sí. Yo sé que últimamente hay mucha tendencia y es fácil escuchar en redes sociales que las vacunas dan problemas, igual que hay muchas corrientes pues, en contra de tanto las vacunas como incluso algunos tratamientos de los que precisamente tienen evidencia en prevenir problemas de corazón más consistente, pues con las vacunas nos pasa precisamente lo mismo y ese pues, oye, fue uno de los motivos por los cuales yo empecé en redes sociales, porque es verdad que hay gran cantidad de información, pero información real, información científica bien contrastada y bien expresada, pues hay poca. Entonces, pues, los usuarios de redes sociales que ven esa información, pues quizá en muchas ocasiones no tienen la capacidad para distinguir cuando la información es adecuada y es verdadera y cuando no lo es. Y la responsabilidad del que la transmite es dar una información adecuada y correcta y fidedigna, sobre todo cuando hablamos del tema de la salud, que es algo tan importante. Y ya especificando con el tema de las vacunas, que es lo que tú me estás preguntando y sobre lo que estábamos hablando en estas jornadas, es que a veces se nos olvida y precisamente pensamos que pues, por vacunarnos contra la gripe o contra el neumococo o contra el virus respiratorio sincitial, que son las infecciones más frecuentes, nos vamos a ahorrar simplemente la infección, pero es que precisamente dentro de esas infecciones uno de los principales problemas que se produce es el infarto. Y no porque yo sea cardiólogo, sino porque es cierto que es el más frecuente. Y vacunarnos no solo nos previene de esas infecciones, sino que también nos ayuda a prevenir del infarto. Y cuanto mayores seamos y mayor riesgo tengamos, tenemos que pensar en personas por encima de los 65 años, personas que ya tienen problemas de salud o factores de riesgo como tensión, diabetes, colesterol, sobrepeso. Ese tipo de personas precisamente son las que más riesgo tienen tanto de enfermar como de que las infecciones sean más graves, como además de tener una complicación en esas infecciones. Y de estas complicaciones, precisamente, el infarto. Entonces, en este escenario,
es donde las vacunas, oye, como manera preventiva, igual que mejoramos nuestra alimentación, igual que mejoramos nuestra actividad física, igual que nos gusta tener nuestra analítica bien, nuestros triglicéridos y nuestro colesterol y nuestra glucosa, pues una de las mejores maneras que tenemos para prevenir tener un infarto es vacunarnos. Y cuando revisamos la evidencia científica, toda la evidencia y todo el apoyo que hay en todos los ensayos pivotales es a favor de vacunarnos de manera preventiva. Obviamente, como todas las medidas y todos los tratamientos, va a haber una serie de efectos adversos, pero el riesgo de no vacunarse es muchísimo mayor que el riesgo de esos efectos adversos, que en la mayor parte de los casos son en muy pequeña cantidad o muy leves. Sin duda, totalmente de acuerdo con tus palabras, y creo que es necesario explicar eso a la población, sobre todo a aquellas personas que siguen teniendo dudas. Esto ha sido hoy tema de conversación en estas jornadas, precisamente el cómo desde el servicio asistencial que prestáis, cómo convencer, cómo hacerle entender a esos pacientes que llegan a vuestra clínica, a vuestro centro de atención, cómo hacerles entender que realmente necesitan vacunarse para protegerse, para prevenir todas las complicaciones que les va a ocasionar el no hacerlo. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿cuál puede ser la más efectiva para promover esa vacunación, sobre todo en esas personas que no están muy dispuestas? Sí, a ver, aquí el tema es una percepción de riesgo, porque, bueno, al final como son medidas preventivas, tú tienes que pensar que, bueno, pues tú y yo nos estamos encontrando perfectamente ahora, ¿no? No te ves en riesgo de tener una infección, pero el riesgo latente siempre va a estar ahí, sobre todo en épocas en las que las infecciones son más frecuentes. Acabamos de vivir de una pandemia en la que nos contagiamos prácticamente sin darnos cuenta. Pero es que precisamente dentro de este grupo de personas jóvenes, el riesgo de infección sigue estando ahí y el riesgo de complicaciones también. Y yo quiero que, para que los que nos escuchen nos entiendan y hacerles percibir ese riesgo, es que, fijaos, hablando de, por ejemplo, una neumonía, que una neumonía es una infección en el pulmón por una bacteria, que normalmente la más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, y pensamos que a lo mejor esa infección pues está ahí, te pones muy mal, esa fiebre que tenemos, esa tos, ese que no nos podemos mover de la cama, y eso es lo que todos tenemos en la cabeza por neumonía. Y sí, es cierto, pero es que en el contexto de esa neumonía, en esa primera semana en que tenemos una neumonía, es un 6% de riesgo, tenemos 6 veces más de riesgo de probabilidad de tener un infarto dentro de la neumonía. Y yo lo veo todos los días en el hospital, gripes, neumonías, que justo en el contexto de esa infección tienen el infarto. Y luego me toca a mí explicarles como cardiólogo, oye, ¿por qué una persona que se cuida, que hace ejercicio, que tenía el colesterol perfecto y la tensión bien y nunca ha fumado, por qué ha tenido un infarto? Pues resulta que ha sido la infección, esa neumonía, la que ha precipitado el infarto. Pero es que no solo eso, sino que si pasamos la neumonía y ya nos hemos curado, si yo tuve una neumonía hace un par de años, por ejemplo, el riesgo de tener problemas de corazón se multiplica hasta en un 30% en los 10 años después de haber tenido esa neumonía. O sea, fíjate el riesgo que tenemos. Claro, eso pues seguimos con nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero hay miles de casos de personas que tienen una neumonía y a los 3-4 años les da un infarto y estaban perfectos. Es ese estado proinflamatorio, esa inflamación, ese daño que tenemos en los vasos sanguíneos derivados de la infección, el que nos hace incrementar el riesgo de tener un problema de corazón, aunque incluso nos cuidemos. Y ahí radica la importancia de la vacunación, en prevenir precisamente esa infección para prevenir el riesgo posterior. Igual que nos cuidamos, como te he dicho antes, con la alimentación, con el ejercicio, oye, ¿por qué no vamos a disminuir drásticamente este riesgo que ya hemos visto que es terrible? Que es que no es una tontería. Es un riesgo tremendo porque no lo vamos a disminuir con una vacuna, pues que la podemos aplicar fácilmente en nuestro centro de salud. Y desde luego, pues eso es el marco, el objetivo de estas jornadas. Y yo personalmente, como cardiólogo, entono el mea culpa, y es mi culpa que los pacientes no se vacunen suficiente, pues porque no lo he recomendado. Y ahí está la labor de mejora. O sea, yo tengo que hacer ver a las personas que vienen a mi consulta, en primer lugar, que una infección no solo tiene el riesgo de la infección, sino también todos los problemas de corazón que tiene derivados. Oye, cuidado, porque si tienes una neumonía, no solo vas a tener la neumonía, sino que vas a tener un riesgo incrementado de infarto tremendo. Pero por suerte esto se puede aliviar, se puede solucionar con la vacuna. Y eso es lo que tenemos que intentar transmitir a las personas. Y por supuesto, no hablamos de una vacunación generalizada. Siempre que indicamos alguna vacuna, tenemos que estudiar el caso de cada persona. Y decir, oye, es que en tu caso específicamente, la vacuna te va a ayudar muchísimo a prevenir un problema muy grave. Eso es lo que tenemos que centrarnos en elegir las decisiones más adecuadas a
nivel de salud para una persona, y la labor y la persona que está mejor formada para eso es el médico. Entonces tenemos que ser nosotros los que le transmitamos la información a las personas, darles el poder con la máxima información posible para que ellos decidan sobre su salud. Igual que tú decides cuidarte y decides apuntarte al gimnasio y decides comprar comida sana en el supermercado en vez de comprar porquerías, pues voy a decidir vacunarme porque realmente es lo mejor para mi salud, y hay que darle a las personas la información para que la tengan. Sin duda, y para que perciban ese riesgo que muchas veces es invisible, porque continuamos con nuestra vida, todo va bien, pero hay un riesgo evidente que debemos tener en cuenta. Bueno, y ya por último, estamos en un ambiente universitario, ¿no? Donde tenemos a muchísimos estudiantes a día de hoy que están formándose en distintas áreas de la salud. Tú, desde tu experiencia, desde tu larga trayectoria, de hecho, como médico, como personal que trabaja en el área de la salud, ¿qué le recomendarías de cara al futuro? ¿Qué piensas, qué habilidades piensas que son o que van a ser súper importantes a la hora de que en el futuro puedan destacar en este campo y puedan realmente, pues, ayudar a mejorar la salud de las personas independientemente del área en el que trabajen? Ya sea, Pues mira, enfermería, medicina, fisioterapia. Sí. No, al final, yo creo que hay algo que es prioritario, que es que para poder transmitir al resto de personas pues una serie de valores o de costumbres, tenemos que ser nosotros mismos los principales partícipes de esas costumbres. Yo no puedo recomendar a una persona que adelgace si yo tengo sobrepeso, o no puedo recomendar a una persona que deje de fumar si huelo a tabaco. Entonces, es prioritario que incorporemos, si queremos cuidar y mejorar la salud de las personas, tenemos que ser nosotros los encargados y los responsables de mejorar nuestra propia salud. Y precisamente, bueno, pues en la época de estudiante en la que pues también nos lo pasamos muy bien, que es importantísimo, y yo he sido el primero, también nos tenemos que cuidar. Precisamente es que, de hecho, en la salud de los primeros años de la vida, hasta casi los 20 años, radica, pues luego toda la salud del futuro. Que muchas veces pensamos, no, somos jóvenes, no hace falta cuidarnos, ya empezamos a cuidarnos cuando somos un poco más mayores. No. Hay que empezar a cuidarse desde joven, porque nuestra salud depende de lo que hagamos en los primeros 20 años de vida. O sea, desde muy jóvenes hay que estar ya muy proactivos con el ejercicio, nos apuntamos al gimnasio, hacemos el ejercicio que nos guste. Lo importante es hacer el que nos guste, porque hay que mantenerlo en el tiempo. Muchas veces nos apuntamos al gimnasio por obligación y eso es fácil dejarlo. Hay que buscar la actividad que nos guste. Y luego, respecto a la alimentación, pues igual. Todo el mundo me pregunta cuál es la mejor alimentación y digo, mira, la mejor alimentación es la más natural. Olvídate de no, que si keto, que si... Luego podemos analizar cada caso de manera individual, pero intentar quitarnos todas las porquerías prefabricadas, que es muy fácil cuando tenemos poco tiempo, que si hoy ceno pizza, mañana ceno hamburguesa, el otro día me compro el kebab que ya está hecho, y ese tipo de comida, pues a la larga al final la que tiene repercusiones, y muchas veces no nos damos cuenta porque la comemos en nuestro día a día. Intentar pues en casa, pues hazte un revuelto con huevo, hazte un pollo a la plancha y le metes, pues ¿qué te digo yo? Pues un poco de arroz, un poco de brócoli. O sea, cada uno que encuentre la manera, que no hace falta ser un experto en cocinar, pero sí que, implementar una alimentación lo más casera posible, ¿vale? Eso desde el punto de vista de cuidarnos, para transmitirlo a los demás. Y luego, pues para mí, indudable, si queremos conseguir algo, pues siendo médico, ¿qué te voy a decir? El esfuerzo y el trabajo. Pues luego todos tenemos nuestras capacidades, algunos mejores, otros pues peores, algunas capacidades en un sentido y otras en otras, pero es cierto que todo eso se puede tanto potenciar como compensar con el trabajo. Entonces, pues si a mí se me da mejor memorizar, o a mí se me da mejor pues la lógica, o a mí se me da mejor hablar con las personas, pues cada uno pues que explote su punto fuerte, pero que en el punto que nos anda fuertes también se puede trabajar para mejorar. Y es cierto que con el esfuerzo y la constancia, pues prácticamente, no voy a decir que lo podamos conseguir todo, pero prácticamente a la larga el éxito de una manera u otra nos va a venir. Yo empecé subiendo vídeos en redes sociales y lo sigo haciendo en mitad de la consulta entre paciente y paciente, con lo que me venía a la cabeza y lo que le acababa de decir. Y sin edición, así delante, grabándome. No tengo el último móvil de última generación, no tengo nadie que me edite los vídeos, no tengo nada. O sea, soy yo comunicando en mi día a día, y pues nadie me veía al principio. Y ahora de repente pues me ven millones de personas, y eso no me ha venido de un día para otro. Necesita mucho trabajo y mucha constancia, y eso lo podemos aplicar a todos los marcos de nuestra vida, tanto en nuestra época de estudiante como en la del trabajo. Y al final, pues cuando nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo en nuestra vida general, pues va a ser un pilar fundamental con nuestra felicidad. Y todo eso va alineado con confiar, ¿no? Con confiar en nosotros mismos y en lo que hacemos, y en que confiar en que lo que estamos haciendo nos va a traer resultados positivos, que yo creo que al final también es uno de los pilares fundamentales para que esos resultados vengan. Por supuesto. Esfuerzo y perseverancia que al final persigue un objetivo y lo acaba consiguiendo. Bueno,
unas reflexiones muy interesantes que creo que a todo el mundo le van a ser de mucha utilidad. Así que agradecerte el tiempo hoy aquí en nuestra jornada y este tiempo que hemos podido compartir tú y yo, charlando un rato, y desearte el mayor de los éxitos, que ya lo has alcanzado, pero que estoy seguro que te seguirá llegando en el futuro. Pues nada, yo más encantado todavía, que sea la primera vez de muchas. Y nada, como digo, yo iba a decir que nos vemos en el próximo vídeo, pero espero que sea en el próximo podcast y por aquí por la universidad, y que, oye, que las cosas hay que hacerlas de corazón y entonces salen bien. Esperemos que sí.